absorción. ¿Y cómo logra su objetivo de absorción? Las vellosidades. ¿Qué más? Porque es muy importante que ustedes entiendan lo que están haciendo. ¿Cómo logran su objetivo de absorber, Carlitos? Nos ordenaremos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? A ver, ¿cómo logra su objetivo de absorber? Camino. Es distinto los canales de proteína que receptores. Los receptores son receptores que pueden encontrarse en lo que son canales proteínas de difusión facilitada, transporte activo. Pero un receptor no es un canal, un receptor puede determinar la apertura de un canal. ¿Se acuerdan? Membranas citoplasmáticas. Entonces, básicamente, lo que vean que no se acuerdan, se logra cumplir su objetivo de absorción aumentando la superficie de absorción. ¿Cómo se aumenta la superficie? Vellosidades, dijo Fernando. ¿Qué más? Microvellosidades. ¿Y qué más? Pliegues. Después se logra una absorción adecuada gracias a canales de transporte a nivel de lo que es la membrana, más que canales de transporte gracias a lo que es transporte de membrana, porque puede ser difusión facilitada, transporte activo y difusión facilitada. ¿Qué otra función cumple el intestino, Joel? Secreta pulmones. ¿Y para qué secreta hormonas? Por ejemplo, para regular la acidez del estómago. Entonces, otra función del intestino es la digestión. Y en la digestión nosotros vamos a ver dos cosas. Uno, lo que son las enzimas y movimientos de mezcla. Las hormonas que hacen regulan las secreciones y regulan el movimiento, el peristaltismo. ¿Ves? Que más que función, no existe una función. ¿Qué otra función tiene el intestino delgado? Inmunidad. ¿Cómo logra su función inmunitaria? Fuerte, Caterina. ¿Cómo se llama eso? Gracias al tejido linfoide asociado a la mucosa. ¿Por qué estoy resaltando esto? ¿Por qué estamos haciendo la comparación estructura-función? Porque uno, ya hemos avanzado, lo que les he dicho. Y dos, porque asociando una función van a entender por qué están estudiando esto. Si no, no se entiende nada. Entonces, ¿qué les importa? El enterocito es una célula cilíndrica aproximadamente de 12 a 22 micrómetros de tamaño, presenta microvellosidades, presenta un núcleo de actina, la cual se presentan uniones de hidrógeno, determinando no les importa. Pero sí les importa saber que si eso falla, no van a poder absorber. ¿Sí? Y aparte, a base de eso, después van a entender la enfermedad. Sí, es muy importante, ¿no? Para mí. Porque soy un simple médico. Bueno. El tubo digestivo, entonces, es una cosa muy compleja. ¿Sí? Hay una especialidad que solamente se dedica a ver el intestino. Y esa especialidad tiene subespecialidades, superespecialidades, que solamente ven motilidad, o otra que solamente ve inmunidad. Y dentro de la inmunidad hay otra superespecialidad que solamente ve manejo de medicamentos en el intestino. Algo muy complejo. Cuando a mí me dieron la opción de hacer intestino, dije inmediatamente no. ¿Sí? Para tener las cosas que hacer. Pero a este tubo, si bien tiene secreciones, si bien tiene enzimas, si bien controla él mismo su movimiento,
Si bien controla él mismo sus secreciones, hay que apoyarse. Este tubo es tan interesante que inclusive hay ejes desde la luz del intestino hasta el cerebro. Pero aún así hay que darle una mano, y la mano la van a dar las glándulas anexas. Y la primera glándula anexa es una glándula que se llama páncreas. ¿Quién sabe algo del páncreas? Erika, ¿qué sabes del páncreas? Es una glándula de secreción interna. De secreción interna. ¿Y qué significa eso? Que la sustancia que secreta va al torrente sanguíneo. Entonces estás diciendo que es una glándula endócrina. Y nos interesará a nosotros la glándula endócrina al ver intestino. ¿Qué más saben del páncreas? María José, ¿qué más sabes del páncreas? Que secreta insulina y glucagón. Y eso es lo que dijo Erika. La insulina, el glucagón, la somatostatina, la sustancia PEG y el péptido polipéptido y el polipéptido pancreático son hormonas. ¿Sí? ¿Y qué más sabemos? Porque estamos hablando en este momento de aparato digestivo, no estamos hablando de sistema endocrino. Secreta enzimas. ¿Sí? Entonces, lo que sabemos de las conclusiones que acabamos de hablar es que esta es una glándula mixta. Mixta porque tiene secreción exócrina y tiene secreción endocrina. Entonces es mixta no porque es serosa mucosa, en este caso es mixta porque es endocrina y exocrina. Esto lo hemos encontrado. La glándula va a presentar una cápsula, en este caso más que una cápsula, va a estar envuelta de lo que es el peritoneo. Por lo tanto, va a tener una serosa. El tejido conectivo va a ingresar y lo va a dividir en lobulillos, al igual que toda glándula, ¿se acuerdan en salivales, verdad? Esta glándula va a presentar acinos de tipo seroso en su interior, o sea que es una glándula serosa. Conductos intra e interlobulares. Lo interesante es que los conductos interlobulares van a dirigirse todos hacia el centro de la glándula y se van a unir a un conducto que se encuentra como un canal al medio de la glándula. Este canal, este conducto al cual desembocan varios conductos a manera de un cien pies, fíjense, tenemos el cuerpo del cien pies y sus patitas, ¿no ven? Va a ser el conducto pancreático principal, también llamado Wirsum. Ahora es mejor decir el conducto pancreático principal, hay que evitar los nombres. Si yo sé que algunos docentes son fanáticos de los nombres, pero en la vida real hay que intentar decir lo que son nomás. Este es el conducto pancreático principal. El conducto pancreático principal recorre desde la cola hasta la cabeza y al salir de la cabeza va a desembocar en la segunda porción del duodeno. O sea que toda la secreción de estas glándulas serosas, de estos acinos serosos, van a ir al medio y del medio van a salir al duodeno. Anatómicamente yo puedo dividir a este órgano en cabeza, en cuerpo y en cola. Fíjense, lo mismo, glándula, conducto pancreático principal, fíjense cómo ahí van desembocando los conductos. Muchas veces este conducto principal va a presentar una subdivisión a nivel de la cabeza, determinando lo que se llama el conducto accesorio, o también llamado de santo.
Fíjense, a nivel de la cabeza, atraviesa, pasa, perfora, se introduce el final de la vía biliar y determina que ambos conductos, la vía biliar y el conducto pancreático principal, desemboquen a nivel del duodeno. Entonces yo tengo una glándula de tipo serosa, con un conducto que se disemina por toda la glándula, de toda la cabeza, y a nivel de la cabeza se ve la desembocadura a nivel del duodeno. Esta característica que les voy a mencionar es muy anatómica, ¿se dan cuenta? Pero a la hora de que ustedes ven páncreas, que yo me acuerdo, muchos se han cambiado, se habla mucho de lo que es que el páncreas es una glándula que se encuentra a nivel del retroperitoneo, teniendo relaciones en su cara anterior con lo que es el estómago y el colon transverso en su parte inferior, presenta relación con el mesenterio. Es una anatomía de ese tipo. Pero en lo que es patología pancreática, el hecho de tener este conducto al medio es lo que va a determinar la explicación de muchos problemas. ¿Sí? Pues por eso estoy recalcando esto. Muy bien. Entonces, yo voy a tener acinoserosos que desembocan a conductos intralobulares, estos a interlobulares, este es a un conducto principal que desemboca al duodeno. En medio de estos acinos voy a ver acumulación de células formando pequeñas islas. Estas pequeñas islas de células reciben el nombre de islotes de Langerhans. Y estos islotes de Langerhans secretan hormonas que van a ser secretadas directamente al torrente sanguíneo. Entonces, yo tengo acinos y conductos que forman mi páncreas exócrino y los islotes de Langerhans que forman mi páncreas endócrino. Serosos, acinoserosos, islotes de Langerhans. Acinoserosos más conductos, páncreas exócrino. Islotes de Langerhans, páncreas endócrino. Nosotros en digestivo vamos a hablar del páncreas exócrino. Bueno, entonces voy a tener mis acinos, que van a tener una célula centroacinal que es el inicio de los conductos, y de ahí vienen los conductos. Si yo veo de manera histológica y en general, la verdad puedo resumir a mi páncreas exócrino en esto: acinoserosos con su conducto. ¿Sí? De los acinoserosos sale el conducto intercalar, de ahí los conductos de pequeño calibre intralobulares, de ahí los interlobulares, etcétera, etcétera. ¿Sí? Los acinoserosos en este caso van a secretar enzimas. Pero en este caso, los conductos también van a tener función secretoria. Y los conductos pancreáticos van a secretar agua y bicarbonato de sodio. ¿Para qué me sirve el bicarbonato? ¿Para qué dijimos que servía el bicarbonato? ¿Qué es el bicarbonato? ¿Ácido o álcalis? Gaby, ¿qué es? ¿Ácido o álcalis? Alcalino, es álcalis. Y esto es muy importante porque nos indica una cosa.
¿Se acuerdan que el pepsinógeno se volvía en pepsina en un medio ácido? Por eso se secretaba ácido clorhídrico. En este caso, las enzimas intestinales, las disacaridasas, las dipeptidasas, la lipasa intestinal y las enzimas pancreáticas funcionan en un medio alcalino. Entonces, mi páncreas no solamente secreta enzimas, sino que se asegura de que el medio del duodeno sea alcalino para que funcionen las enzimas. Entonces yo tengo dos tipos de secreciones en mi páncreas exócrino: uno enzimas y dos agua y bicarbonato. Fíjense, cuando sale el quimo, inmediatamente los receptores de mis células enteroendocrinas analizan ese quimo, ven su pH, ven cuánto de proteínas trae, ven cuánto de lípidos trae, e inmediatamente lo que se hace es que comienzan a funcionar mis hormonas de las células enteroendocrinas para determinar el proceso de la digestión y controlar al estómago. Si por ejemplo me está viniendo un quimo muy ácido, inmediatamente agarro y le digo: momentito, movete más lento, que me estás llenando de quimo este asunto y no me vas a permitir digerir nada. Y aparte de eso, baja un poquito tu cantidad de ácido, porque lo que me estás enviando es muy ácido y mis enzimas intestinales y pancreáticas no van a funcionar. Pues fíjense cómo el intestino, mediante secreción de hormonas, controla al estómago. Pero aparte de eso, sale el quimo y se van a secretar dos enzimas, dos hormonas sobre todo. Primera hormona, la secretina. La secretina inhibe la secreción de ácido clorhídrico en el estómago y estimula la secreción de agua y bicarbonato. Pues la secretina, ¿qué está haciendo? Estimulando la alcalinización del duodeno. Y por otro lado, se va a secretar colecistoquinina. La colecistoquinina inhibe la motilidad del estómago y estimula la secreción de enzimas. Apenas entonces llega el quimo al intestino, inmediatamente alcaliniza el medio y estimula la secreción de enzimas pancreáticas. De tal manera que a la segunda porción del duodeno me va a llegar agua, bicarbonato de sodio, enzimas, y esto ya va a estar alcalinizado. Fíjense qué inteligente es el cuerpo humano, porque podíamos haber hecho esto en la primera porción. ¿Por qué no hacemos esto en la primera porción? Porque la primera porción va a tener un pH todavía ácido. En cambio, la segunda ya va a ser alcalina. Ahora, bicarbonato de sodio y agua de los conductos. ¿Qué enzimas tiene el páncreas? Es muy importante. Veremos. Lipasa, amilasa, tripsinógeno, quimiotripsina, desoxirribonucleasa, carboxipeptidasa, ribonucleasa, fosfolipasa, elastasa y etcétera asas. ¿Sí? Cuando yo hablo de enzimas pancreáticas, estoy hablando de una bomba enzimática. Realmente una bomba enzimática que va a determinar la degradación de lípidos, de carbohidratos y de proteínas y de ácidos nucleicos. Entonces realmente estoy hablando de una bomba de tipo enzimático. Pero si nosotros somos observadores y pensamos un poquitito,
Yo tengo en mi célula lípidos. Yo tengo en mi célula ácidos nucleicos. Yo tengo en mi célula proteínas. Si yo analizo esto, la amilasa va a degradar polisacáridos. El glucógeno y almidón de los vegetales los va a volver disacáridos. La lipasa va a fraccionar los triglicéridos en ácidos grasos. La fosfolipasa va a degradar los fosfolípidos y el colesterol a colesterol y ácidos grasos. Colesterol esterasa, colesterol. Si ustedes se acuerdan, mi membrana citoplasmática está formada por fosfolípidos y colesterol. Todos estos compuestos, para que funcione la fosfolipasa y la lipasa, se necesita sí o sí la bilis. Les voy a explicar esto enseguida. Tenemos lo que es la ribonucleasa, y la desoxirribonucleasa que actúan sobre el ADN y el ARN. Tengo la tripsina, la quimotripsina, la carboxipeptidasa que actúan sobre proteínas. Las proteínas obviamente van a ser degradadas a dipéptidos, tripéptidos y aminoácidos simples. Entonces, todo lo que se está secretando acá es capaz de destruir a la misma célula. Porque yo tengo enzimas que destruyen mis ácidos nucleicos, que destruyen mi membrana citoplasmática, que destruyen mis carbohidratos, que destruyen mis proteínas. ¿Por qué no se destruye el páncreas? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? Si digamos vos te crías perros asesinos, a ver, ¿qué tienes aparte de ser perfil? A ver, tú tienes tus perros asesinos, ¿qué vas a hacer para que tus perros asesinos no te ataquen a vos? Los vas a entrenar, entonces vas a estar tú en tu sillón con 5 perros asesinos alrededor y no te van a joder a ti, ¿verdad? Y si alguien entra que no te cae, vas a llevar a tus perros asesinos y lo vas a destruir. Es lo mismo. Mi páncreas está lleno de enzimas inactivas. Si es que estas enzimas se activarían en el páncreas, pasaría esto. ¿Sí? Esto es una represa y esto es un pueblo. ¿Cómo ha quedado el pueblo? Destruido. Fíjense acá. Esto de acá son estudios imagenológicos, van a llevarlos, yo creo, en imagenología llevan el tercero, ¿no? Y fíjense, esto es una tomografía y esta es una ecografía. Ecografía arriba, tomografía abajo. Esto de acá que estoy marcando, o si quieren esto de acá que estoy marcando, es el páncreas. ¿Sí? Y todo esto que está acá, 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 o en este caso más claro, todo esto que está acá, que estoy marcando que está de negro, es páncreas y grasa alrededor del páncreas destruida por las enzimas. Pues lo que el páncreas tenía que ser así bien bonito, ahora gran parte del páncreas está comido y más la grasa alrededor. Todo esto está muerto, está necrótico. Todo esto que he marcado está muerto, necrótico, por inactivación inadecuada de las enzimas. Es un concepto claro que deben entender en páncreas. Es primero que el páncreas exócrino tiene 2 secreciones: agua, bicarbonato por un lado y enzimas por el otro. Se secreta bicarbonato para alcalinizar el intestino y para que las enzimas funcionen, ¿verdad? 2, que las enzimas pancreáticas
deben de activarse a nivel intestinal, sobre la comida y no sobre nuestros tejidos. Para eso, nosotros, esto es anatomía patológica, todo lo que está aquí rojo es sangre con páncreas muerto y todo lo que está aquí negro y amarillo es páncreas muerto también. Fíjense, esta es la microfotografía electrónica de una célula del acino seroso. Núcleo, gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso, por acá tengo el Golgi y acá tengo estos gránulos. Estos gránulos que contienen estas vesículas que contienen las enzimas se llaman gránulos de simógeno y tienen doble membrana, no tienen única, tienen doble. Estos de acá, que se llaman gránulos de simógeno, que tienen doble membrana, contienen a las enzimas pancreáticas. Paralelo, en su citoplasma se van a ver otras vesículas que nosotros conocemos como lisosomas, ¿verdad? Eso ya sabemos. Estos gránulos de simógeno, al tener doble membrana, están cerrados. Y aparte de eso, bueno, están cerraditos, fíjense, es como si hubiera un candadito. Y la llave para el candado la tiene el enterocito. Bueno, no el enterocito, la tienen las células intestinales, específicamente la célula K. Y la célula K secreta colecistoquinina. Entonces, vienen los gránulos de simógeno, secretan enzimas y la llave del candado la tienen en el intestino. Si es que en algún momento los lisosomas se activan y comienzan a botar sus enzimas hidrolasas ácidas, son capaces de hacer que esto se vacíe en la célula, determinando destrucción. Y eso determina una enfermedad que se llama pancreatitis. ¿Qué cosas podrían, según ustedes, hacer que esto se active? ¿Dónde se encuentran las sustancias que van a activar las enzimas pancreáticas? A nivel del intestino. Entonces, un reflujo de contenido intestinal habitualmente determinado, un reflujo desde el intestino hacia los acinos puede determinar pancreatitis. La obstrucción del conducto puede determinar que la presión crezca y determinando que por un aumento de presión esto se llene de enzimas, determinando una pancreatitis. Eso es lo común a nivel de lo que es Bolivia, de un cálculo de la vía biliar, que no se olviden que si está por acá, que desembocan los dos puntos, se quede atrapado acá. Otra cosa que puede determinar que esto se active son los tóxicos directos. ¿Qué tóxico directo conocen ustedes? El alcohol. El alcohol puede determinar pancreatitis, habitualmente en gente joven, que aunque ustedes no crean, esto puede matarnos. Entonces, algo que parecía tan sencillo como un conducto y un acino tiene muchos peros, enzimas inactivas, estimulación, morfología. Todo eso desemboca acá, que esto es la ampolla de Barker, esta de acá. ¿Sí? Acá desembocan la bilis, el tubo pancreático. Ahí sí. El páncreas endocrino se los menciono, está formado por los islotes de Langerhans. Estos islotes van a secretar glucagón,
van a estar formadas por células alfa, beta, delta y células C. Y estas células y células PP, y estas van a secretar las células alfa-glucagón, las células beta-insulina, las células delta-somatostatina, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Hasta ahí están. ¿Vale? ¿Qué pasará si el páncreas no sirve? ¿Qué pasará si este páncreas, este de acá, ¿dónde está? Este páncreas de acá dejaría de servir? ¿Qué pasaría? Siempre hay un desequilibrio, ¿no? ¿Pero en qué? ¿Para qué sirven las enzimas? Para la digestión. Las enzimas, al determinar que sustancias complejas se vuelvan simples, están determinando un proceso que se llama digestión. Y al acabar la digestión, ¿qué proceso se da? La absorción. ¿Se dan cuenta? ¿Qué había en el borde del cepillo o en la microvellosidad del enterocito? Enzimas. ¿Para qué había las enzimas? Para acabar el proceso de digestión y se permita la absorción. Es importante que entiendan lo que estamos viendo, si no es muy difícil. Les pongo un ejemplo. Si esto deja de funcionar, deja de haber enzimas, por lo tanto no va a haber digestión. Y si no hay digestión, no va a haber absorción. Y si no hay absorción, todo lo que comamos se va a ir en la materia fecal. Cuando hay una inflamación crónica de esta, habitualmente esto se da por si acaso en la gente que fuma. Fíjense cómo esta glándula es muy sensible tanto al cigarro como al alcohol. Y habitualmente esto se da en hombres jóvenes. Entonces, ¿sí? No va a haber digestión. ¿Sí? Por ejemplo, la anterior semana me hicieron una interconsulta del hospital del niño. Sí, no sé por qué me molestan ahí, pero siempre les ayudamos en lo posible. Es un paciente con fibrosis quística, que es una enfermedad que destruye el pulmón, pero también suele determinar destrucción de lo que es los acinos, por lo tanto no hay secreción de, si no hay acinos, que no se secretan, enzimas. Y eso se determina algo que se llama IP, que esto significa insuficiencia pancreática exócrina, no endocrina, porque la endocrina es otra cosa. ¿Y qué creen? ¿Cuál será el tratamiento para este niño que no secreta enzimas? Bien fácil. Digo dos, ¿qué sería? Darle enzimas. Hay que darle gran cantidad de enzimas hasta que su materia fecal ya no tenga grasa, porque es lo más fácil de evidenciar. ¿Sí? Bueno, este niño lamentablemente ya está muy avanzado, estaba siendo manejado en Cochabamba con todo lo que dice el libro, pero lamentablemente no hicieron el control de lo que implicaba la parte hepática y no fueron modificando la cantidad de dosis de enzimas. Y lamentablemente el niño ya está con un daño hepático, pulmonar y pancreático. La parte hepática ya es irreversible y necesita un trasplante hepático pulmonar, así que no sé cómo va a llegar. Entonces eso es lo que pasa. ¿Entendieron? Muy bien. Aquí hay un detallito que lo pasé adrede. ¿Qué es esto? Todos estos lípidos son insolubles en agua. Si se acuerdan, cuando vimos membranas citoplasmáticas, dijimos que había un lado hidrófobo y un lado hidrófilo. Y el lado hidrófobo era dado por los lípidos, porque los lípidos, ¿se acuerdan? Les dije, metan un pedazo de grasa en un vaso de whisky. Y
y van a ver que ese pedazo de grasa no se va a determinar, peor si lo meten en agua. Entonces los lípidos son compuestos hidrófobos, y al ser hidrófobos son insolubles en agua. ¿Y cuál es el problema que yo tengo acá? ¿Se acuerdan? No creo que se acuerden, pero por si acaso pregunto. Cuando les expliqué por qué había tanta agua en la célula, ¿se acuerdan por qué les dije eso? ¿Nadie se acuerda? Porque todas las reacciones químicas se dan en un medio acuoso, o sea, en presencia de agua. Pero acá yo secreto enzimas a sustancias insolubles en agua. Por lo tanto, este proceso enzimático no se va a dar hasta que estos lípidos reciban agua. ¿Se dan cuenta? Para que eso pase, a los lípidos se les coloca bilis. Y la bilis va a determinar un proceso de saponificación, un proceso de emulsificación. No es saponificación, es emulsificación. Emulsificación. La emulsificación, ¿en qué consiste? En hacer que las estructuras de los lípidos que son grandes se transformen, se subdividan en pequeñas partículas más pequeñas y por lo tanto el agua se puede introducir al medio. Esto se llama emulsificación. La bilis emulsifica las grasas con el fin que las enzimas pancreáticas puedan degradar a los lípidos. ¿Alguna vez han conocido algo que se llama emulsión Scott? No, porque es un poco más antiguo que ustedes. La emulsión Scott era un tónico de hígado de bacalao, lleno de grasa. Entonces era un jarabe naranja, que lo que se hacía era un jarabe. ¿Por qué era un jarabe y no era grasa? Porque estaba emulsificado, emulsión. Y al tomar esa grasa ya emulsificada, era fácilmente de digerir y obviamente uno podía absorber los componentes lipídicos más las vitaminas liposolubles que contenían como la vitamina A. Entonces, en esto que acabo de explicarles, les muestro que esta gran bomba enzimática necesita apoyo de otra glándula. ¿Qué glándula secreta bilis? El hígado. ¿Sí? Ahora, si nosotros vemos hasta acá, yo tengo lo siguiente. Yo tengo una primera fase que se va a llamar ingestión. La ingestión se logra gracias a ¿qué? La lengua, el esófago. La ingestión termina cuando eso llega al estómago. Una fase de digestión que si bien empieza en la boca, va a ser importante a nivel del estómago, del intestino y gracias al páncreas. Entonces, en la saliva voy a tener amilasa, en el estómago amilasa, pepsina, lipasa, renina, a nivel del intestino aminopeptidasas, dipeptidasas, disacaridasas. ¿Se dan cuenta? Todo esto tiene una función de tipo enzimática para determinar el proceso de la digestión. Y a eso le aumentamos la bilis. Si pensamos en el hígado de esa manera, la verdad es muy sencillo, ¿no? Secreta bilis. El hígado tiene más de 500 funciones y es considerado el laboratorio del
cuerpo humano. Una de sus múltiples funciones es la de secretar bilis para determinar la emulsificación de la grasa para que éstas puedan dividirse en ácidos grasos para que puedan ser absorbidos. ¿Vale? Entonces, la siguiente glándula que tendríamos que estudiar es el hígado. ¿Vale? ¿Hasta aquí están bien? ¿Tienen alguna pregunta de lo que es páncreas? ¿No? ¿No es así? Si se dan cuenta, el páncreas es muy sencillo: exócrino, endócrino. Exócrino, acino, conducto. Conducto, agua y bicarbonato. Acino, enzimas. Las enzimas inactivas se activan en el intestino. Hablamos todo eso 40 minutos, la verdad, solamente eso. Después por la chacha, ¿no? ¿Alguien tiene preguntas? Camilo, ¿no tienes preguntas?